Moisés teve que salir del Egipto y pasó por más un periodo de 40 años. Pero en este momento, ellos ya no estaban más aprendiendo la ciencia de la época, el periodo, nada de esto. Moisés estaba aprendiendo a cuidar de ovejas. Estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Entonces fueron más 40 años allí para Moisés perder toda la cultura, toda la característica de un egipcio para estar preparado para la obra de Dios. Y entonces Dios aparece para Moisés, llama a Moisés y Moisés va a sacar su pueblo de la tierra del Egipto. Y lo que ocurre, Hannah está entrando en mi frente. Lo que ocurre, Moisés sacó el pueblo del Egipto y una viaje que tendría que tardar cerca de 15 a 20 días de caminada, acabó tardando 40 años, o sea, una vez más, 40. Y durante 40 años el pueblo caminó en círculo por el desierto. Lo que era viejo de la vieja generación murió, se quedó para atrás, con excepción de Josué y Caleb. Y la nueva generación puede entrar en la tierra de Canaán y tomar posesión de la tierra. Pero Moisés no. Pero era la tercera parte de los 40 años. El Nuevo Testamento también tenemos la citación del 40. La primera, Jesús es bautizado, sale de las aguas, inmediatamente el Espíritu lo lleva para el desierto. Y por 40 días, Jesús se quedó ayunando y orando al Padre. Interesante que el texto en Lucas habla que el periodo de 40 días, Jesús pasó siendo probado por Satanás. Muchas veces pensamos que Jesús fue probado solo no final de los 40 días, cuando teve hambre. Jesús teve hambre, entonces Satanás se aprovechó para probar a Jesús. Y na verdad no. En Lucas nos presenta el texto que Jesús fue probado y tentado por Satanás durante los 40 días. Los 40 días de Jesús allí, en oración y ayuno con Dios, Jesús estaba siendo probado por Dios. Estaba siendo probado por Satanás, perdón. Y después de esto, él venció a Satanás y empezó su ministerio. Bueno, algunos ejemplos que tenemos del número 40. Entonces, lo que representa el número 40 en la Biblia. Lo que quiere decir, ¿cuál es el sentido, el significado del número 40 en la Biblia? El número 40 en la Biblia, cuando aparece, cuando es citado, quer sea 40 días, 40 años, 40 semanas, lo que sea, está siempre relacionado con cambio. Dios está haciendo cambios, está cambiando las cosas, está dejando las cosas viejas para hacer cosas nuevas. Mira, Noé, la primera citación de 40 días del diluvio. ¿Por qué ocurrió el diluvio? Porque la generación que estaba con Noé era una generación que no amaba más a Dios y no buscaba más a Dios. Y la palabra nos dijo que ellos se alegraban, comían, bebían, casaban, davam-se en matrimonio, pero no buscaban a Dios. Entonces Dios teve que hacer algo nuevo. Y el capítulo 6 de Génesis nos muestra que el deseo de Dios era aniquilar la humanidad. Él quería matar toda la humanidad. Y es un texto muy triste porque habla que Dios se arrependió de ter criado el hombre y quería aniquilar el hombre. Pero por achar en Moisés, por encontrar en Noé alguien que buscaba a Dios, que amaba a Dios, Dios preparó una salvación para Noé. Y Noé no necesitó pasar por estos 40 días de lluvia, porque fue por medio de la lluvia, por medio del diluvio, que Dios aniquiló lo que era viejo y empezó con algo nuevo. Noé tenía la incumbencia con su familia de empezar nuevamente el plan de Dios. Entonces, el número 40 en la Biblia nos muestra y representa que Dios quiere cambiar nuestra naturaleza, cambiar las cosas, dejar lo que es viejo para empezar algo nuevo. Moisés, primeros 40 años, fue criado con la cultura del Egipto. Sabía todo, la ciencia, el idioma, era un Egipto. Pero si en este momento Dios le usa para sacar el pueblo de allí, podría ocurrir dos cosas. Una, Moisés podría tentar
influenciar el pueblo con la cultura egipcia, porque estaba lleno de esto, son 40 años de convivio, de dedicación. Y dos, Moisés podría hablar que lo que sacó el pueblo del Egipto fue la capacidad que él tenía de hacer las cosas, porque él fue entrenado para ser un rey, era un príncipe, fue criado con la hija del faraón, no fue criado por cualquier persona. Entonces, 40 años absorbiendo la cultura, absorbiendo el conocimiento, hizo con que Moisés tuviera un poco más de la característica de los egipcios do que de su origen como israelita. Entonces, no que él no probó esto, tanto que Hebreo nos muestra que sí, que él dejó no quis ser un rey, no quis usufruir de la posición que tenía, dejó todo esto por causa de Dios. Pero en sus primeros 40 años tenía más las características egipcias del mundo do que las características de un pueblo de Dios, un israelense. Lo que ocurrió, Dios teve que levantar una situación, sacar a Moisés de allí para poder empezar a trabajar en él. Ahí viene la segunda parte de 40 años. ¿Qué es esa segunda parte? Moisés tiene que perder todas las características egipcias que había adquirido durante 40 años. Por esto convivió solamente con ovejas y con su suegro por 40 años. Y cuando Dios, al final de los 40 años, aparece a Moisés, Moisés habla, yo no tengo más capacidad, yo no consigo hablar, soy pesado de boca, no puedo ser usado más porque si me llamas antes, sí, yo tenía la capacidad, pero ahora que estás me llamando, ya perdí esta capacidad. O sea, 40 años Dios estaba trabajando en la vida de Moisés. Y los últimos 40 años de la vida de Moisés por el desierto, también Dios estaba aniquilando lo que era viejo. ¿Por qué? Porque al llegar en la tierra, mandó 12 espías, los 12 fueron allí, miraron la tierra, conocieron la tierra, volvieron y 10 hablaron cosas negativas, cosas malas, que había gigantes, las ciudades eran fortalecidas y todo eso, deram un testimonio malo. Y solamente 2, Josué y Caleb, deram el testimonio que realmente venía de Dios, que Dios iba a nos dar la posesión. La promesa de Dios era esta, entonces Dios va a nos dar esto. No tenemos que mirar los gigantes, no tenemos que mirar esto. Lo que ocurrió, 40 años caminando en círculos en el desierto para que aquello que era viejo fuese aniquilado y pudesse entrar solamente aquello que es nuevo. El Nuevo Testamento nos habla, ¿no? Eis que hago nueva todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Estamos ahora en cuarentena, 40 días dentro de nuestros pisos. ¿Cuál es la intención de Dios en esto? ¿Por qué Dios está nos poniendo en cuarentena? Y esta semana disfrutando, y Aline me hizo recordar realmente estas pasajes, y fue de gran ayuda para mí, y el sentimiento de compartir esto es justamente, si Dios está nos dando 40 días, es para hacermos como Jesús hizo en su inicio de ministerio. Luego que fue bautizado, Jesús es llevado al desierto y se quedó 40 días orando y ayunando, haciendo ayuno. Dios está nos sacando de las calles, de nuestras oficinas, de nuestros trabajos, nos poniendo en nuestra casa. ¿Cuál es la intención de Dios para esto? Claro, nos livrar de cualquier contaminación del virus. Esta es la intención de Dios, claro. Pero yo siento y yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Dios quiere presentar algo nuevo en nuestras vidas. Tal vez la manera que estábamos llevando nuestras vidas como cristianos, como aquellos que son hijos de Dios, estaba se tornando costumero. No sé si tiene esta palabra en castellano. Estábamos haciendo las cosas por hábitos, siendo aquellos cristianos de domingo. Yo voy al culto el domingo y esto es el suficiente para mi vida. Y durante la semana vivo de cualquier manera, hago lo que quiero y pienso la manera que quiero pensar. Pero domingo estaré en el culto, domingo estaré en la iglesia y voy a hacer las cosas de esta manera. Y la verdad, nosotros tenemos que aprender a estar con Dios todos los días, todo el tiempo, en todas las situaciones.
Y Dios quiere traer de vuelta este sentimiento de busca, este deseo de estarmos en su presencia, este anhelo de ser el primero en nuestras vidas. Porque con pasar de los días, muchas veces nos olvidamos, damos prioridad a nuestros trabajos, damos prioridad a nuestros estudios, damos prioridad a otras cosas que no sea Dios. Estamos en esta tensión de esta presión que el mundo nos pone de trabajar, de ganar dinero, de sustentar nuestras casas. ¿Es necesario? Sí, es necesario. ¿Es importante? Claro. Yo tengo una hija de 3 años que tengo que darle que comer. Moisés tiene 2 hijos, ¿no? Otros hermanos tienen sus hijos. Maribel con su familia, Digna con sus nietos y sus hijos también, las preocupaciones. ¿Tenemos las preocupaciones? Sí, tenemos. Pero muchas veces damos el primer lugar a nuestras preocupaciones, a nuestras necesidades, y acabamos nos olvidando de Dios. Mira lo que Dios habló para Efesios en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia en Éfeso. Dios habló para la iglesia en Éfeso. Lo que no es, lo que son profetas, lo que no son profetas, pero se están equivocando en una cosa. Se olvidaron del primer amor. El primer amor es el amor para con Dios. Y este momento que Dios está nos dando, por no podermos estarnos personalmente, tenemos que usar la tecnología para poder tener comunión y nos quedar encarcerados, entre comillas, en nuestros pisos, en nuestras casas, en nuestros hogares. Es el momento que Dios está hablando para nosotros. Ahora es el momento que yo quiero ser el primero en tu vida. Porque ahora no puedes más buscar tu trabajo, no puedes más estar en la calle, no puedes más hacer las cosas que hacía, ahora tienes que estar en tu casa. ¿Y qué vamos a hacer en nuestras casas? El día empezó a ser largo. Nosotros despertamos a las 7 de la mañana y parece que ahora el reloj camina despacio. Y tenemos que hacer actividades con Hannah. Y mira, una niña de 3 años tiene mucha energía. Y tenemos que dedicar a ella porque no puede salir de nuestro piso. Y nuestro piso, para los que conocen, es pequeño. Y ella se queda un poco aburrida, que quiere salir y esto y aquello. O sea, tenemos que buscar cosas para ocupar nuestro día. Y Dios está nos hablando justamente esto. 40 días es para que busque mi presencia, es para que busque mi palabra. Aproveche este tiempo para estar buscando mi palabra. Interesante un texto que yo quería leer con los hermanos. Está en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 2. Hechos, capítulo 1, versículo 2. Amén. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablándole cerca del reino de Dios. Muchas veces hablamos del capítulo 2 de Hechos, que es muy bueno, el Pentecostés, un espíritu fuerte, lenguas como de fuego, que viene, llena a todos que están allí, encarcelados en su casa, la reunión de los hermanos, salen a predicar ousadamente, predican el evangelio, 5,000 son salvos y bautizados, empieza la iglesia en Hechos, empieza la iglesia primitiva. Pero antes de llegar a este momento, lo que ocurrió, Jesús se quedó 40 días con sus discípulos, con aquellos que le había escogido, y hablando las cosas concernentes a los reinos de los cielos. Sin esta preparación, no ocurriría el Pentecostés. Sin que Jesús estuviera allí 40 días con sus discípulos, hablando de las cosas del reino,
no teríamos Hechos capítulo 2. No teria como eles estarem reunidos, orando, vinha o Espírito, llenar-los a todos allí e salieron a predicar. Se Jesus não passa esses 40 dias falando do reino de los cielos, dando a revelação a seus discípulos, não tendríamos Hechos capítulo 2. Não tendríamos o poder do Espírito llenando a todos que estavam allí. Agora, para a nossa experiência, irmãos, eu não creio em coincidência. Eu creio em cristocidência, que é a palavra de Deus. Estamos 40 dias cerrados em nossos pisos. Temos que ter a presença de Jesus nesses 40 dias, aprendendo as coisas do reino de los cielos. ¿Para quê? Para que quando termine a quarentena, e eu não sei se serão 40 dias exatos ou se serão mais dias, isto não importa, pero que quando termine este momento, nós estejamos fortalecidos no Espírito, estejamos llenos do Espírito, llenos da presença de Deus, constituídos de sua palavra, constituídos deste reino de los cielos, para salirmos e predicarmos com ousadia e com poder, para levarmos a salvação a las pessoas. Então, o que está fazendo Deus neste momento? Em nossas vidas, Deus está nos preparando para o momento certo, sermos usados com poder, com autoridade, para levarmos a salvação a las pessoas. Não é por acaso que estamos passando por isto, não está ocorrendo porque simplesmente um vírus saiu de China e contaminou. Todo isso está em las Escrituras. Todo o que está ocorrendo está em la palavra de Deus. Todo que estamos passando hoje está registrado em las profecias. Pero não vou entrar neste tema porque é muito largo, é muito interessante, mas é muito largo. O sentimento que temos, que teve a Aline e eu esta semana, e ele estava compartilhando muito mais comigo em relação a isto, é que este momento que estamos, entre comillas, confinados em nossas casas, em nossos hogares, é o momento que Jesus quer sentar com nós, que Jesus quer falar de seu reino para nós. É o momento que Jesus quer usar para nos llenar com as coisas do reino de los cielos. Para que, no momento certo, possamos levar esta vida a las pessoas. Possamos levar esta salvação a outras pessoas. Porque o mundo está frágil. O mundo está fragilizado. As pessoas estão fragilizadas. Agora, algumas já estão pensando a buscar a Deus. Por quê? Porque estão com medo. Porque a força que tinha antes, com seu dinheiro, com seus trabalhos, com as coisas, já não há mais. Já não tem mais. E por quê? Porque o homem sem Deus não é nada. Não é nadie. Não tem forças para ser nada. Em Mateus 7 habla que não somos capazes de acrescentar um côvado em nossas vidas, porque não sabemos como vamos estar. E por que andamos ansiosos por essas coisas? Por que andamos afanados por todo esto, por essas coisas? E Deus está nos dando um privilégio de quedar-nos 40 dias em sua presença. Podemos mirar, não, isto é malo, porque por causa do vírus, todo. Pero como cristianos, como hijos de Deus, temos que ver as manos de Deus trabalhando, as manos de Deus nos conduzindo a algo bueno. Porque podemos experimentar nestes 40 dias o mesmo que ocorreu em Hechos capítulo 1. Apresentou-se vivo, com muitas provas. Jesus está se apresentando vivo para nós. Está nos livrando desta epidemia, está nos livrando desta doença, está nos livrando deste mal. E vai ter 40 dias para falar acerca do reino de Deus para nós. Vai apresentar seu reino para nós. E o que temos que fazer? Aproveitar. Aproveitar este período, não com tristeza em nosso coração, não com debilidade em nosso coração, pero aproveitarmos para estarmos recebendo de Deus a orientação de sua palavra, de seu reino, de sua vontade, llenando nosso espírito, llenando nossa fé, fortalecendo nossa fé, não sendo mais contaminados com tantas informações, ¿no? Pero ahora es el momento de pasarnos las cosas buenas, la palabra buena para nosotros. Estamos
como cristianos, ¿no? Llevamos una palabra de encorajamiento, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, porque lo que Jesús estaba hablando para los discípulos era justamente esto. Porque mira la situación, estaban todos cerrados en sus casas porque tenían miedo, porque los judíos querían matar a ellos, porque confesaban a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces estaban allí encarcelados, con miedo, y lo que Jesús habló del reino de Dios. Y necesitó 40 días para hacer esto, 40 días dando ánimo a los discípulos. Porque si negares vosotros mismos, si negares vuestra vida, si entregar vuestra vida en mi mano, yo te daré el reino de Dios. El reino de Dios es esto, mas para la gloria de Dios. Esto era Jesús enseñando a sus discípulos. Y diciendo, el momento cierto, vosotros recibiréis poder, como le habló en el versículo 5, ¿no? Ciertamente bautizó con agua y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. O sea, ellos recibirían esto, ¿no? El versículo otro, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Después de pasar 40 días, Jesús dijo, ahora vosotros van a estar llenos de poder, llenos de autoridad, llenos del Espíritu Santo para poder hacer mi obra. ¿Y cuál es la obra de Dios? Es salir para predicar a las personas. Este momento de 40 días, esta cuarentena que estamos pasando, es el momento que Jesús quiere sentar con nosotros y quiere hablar con nosotros. Primero, nos hacer a volver al primer amor. Hemos orado mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo no orábamos como estamos orando ahora? ¿Cuántas veces dejamos de orar? O hacíamos la oración de la mañana. Gracias por este día, gracias por el alimento, cuida de nosotros y partimos. Vamos a trabajar. Llegamos por la noche, gracias Señor, buenas noches, o ni oramos, acostamos y dormimos. Ahora, ¿cuánto tiempo estamos orando? Con fe de que no seremos atingidos, no sobrevirán sobre nosotros esas cosas. Mira, ¿cuánto tiempo yo no leía la palabra o libros como estoy leyendo ahora? Porque ahora yo tengo tiempo. Ahora yo no puedo salir de mi casa. Yo no puedo visitar a nadie, yo no puedo estar en la calle. Tengo que hacer mis trabajos por ordenador y esto me da tiempo para buscar las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo yo no tenía este momento con mi familia? De estarmos juntos. A veces peleamos porque estamos mucho juntos. Pero estarmos juntos, de compartirmos las cosas juntas. Estoy aprendiendo a cocinar, cosa que yo no hacía. Y cuando estoy cocinando, ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy oyendo una mensaje, una prédica, estoy leyendo la palabra, estoy orando para que la comida sea buena, porque yo tengo que dar comida para mi hija y mi mujer. Si la comida no sale buena, se quedarán con hambre. Estoy limpiando la casa, cosas nuevas estoy haciendo. Pero lo principal es, ahora tenemos tiempo para buscar a Dios de manera verdadera. Yo no estoy más preocupado con mi trabajo, porque tengo que hacer por ordenador. Tengo mis obligaciones, sí, tengo que hacerlo, pero tengo más tiempo de cuidar de mi hija, tengo más tiempo de cuidar de mi mujer, tengo más tiempo de oír la palabra de Dios, oír Dios hablando, Jesús hablando sobre su reino, sobre su voluntad. Y lo que nos fortalece la fe es oír. ¿Y oír o qué? La palabra de Dios. Esto va a fortalecer nuestra fe. Esto va a hacer con que nuestra mente también no sea abalada por quedarnos 40 días encerrados en nuestros pisos. Esto fortalece nuestra mente, que no nos va a dejar a pensar cosas. Y no nos va a dejar con temor de que, porque esto, porque aquello otro. No. El momento de volvernos a Dios. Es el momento de fortalecer nuestra fe. Es el momento de caminarmos en las cosas de Dios. Nos llenarmos de Él. Porque cuando pasar esta situación, muchas personas estarán frágiles, muchas personas van a estar débiles, muchas personas van a necesitar oír una palabra con poder, una palabra de salvación. ¿Y quién va a llevar esta palabra de salvación? Los discípulos de Jesús. Y hoy, ¿quién son los discípulos de Jesús? Ustedes y yo. ¿Quién son los ministros del nuevo pacto? Ustedes y yo. Estamos estudiando esto.
Dios nos constituyó ministros. Dios quer nos llevar a sermos aquellos que cumplan su economía, su deseo. Y el deseo de Dios, como Pablo habló en Timoteo, es que todo el hombre sea salvo. Y para llegarnos a este punto, Dios debe que levantar una situación para ferir el mundo, para tocar el mundo, tocar las personas del mundo, pero también para nos hacer reflexionar de cómo estamos llevando nuestra vida. Cómo estamos llevando nuestra vida como cristianos. Lo que estamos buscando en primer lugar. Lo que está siendo primero en mi vida. Ahora podemos reflexionar sobre esto. Ahora tenemos tiempo para hacer esto. Dios nos dio tiempo. Muchas veces murmurábamos por falta de tiempo, ¿no? Ah, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ahora tenemos tiempo. Tal vez con la excepción de José, que trabaja en la salud, y algunos de otros hermanos que estén trabajando en vuestros hogares, ¿no? Pero no es la misma cosa de ter que tomar por ejemplo, Moja, ¿no? Tomar un bus de 1 hora hasta Barcelona, para trabajar, después 1 hora dentro del bus para volver para su hogar, su casa. No, estamos en nuestras casas. Y mi sentimiento para esta comunión de hoy, ya para encerrar, hermanos, es justamente buscar tener esta experiencia de Hechos 1:3, que es la experiencia de que Jesús está en nuestras casas, Jesús está con nosotros, creemos en esto, y yo quiero aprovechar esto para oír de Jesús las cosas del reino de Dios. Esto también, para encerrar, está muy vinculado con aquello que propagamos. Esta semana yo recibí muchas mensajes, videos sobre el coronavirus. Como dije en principio, cosas buenas, pero cosas malas. Pero já estamos chegando em um momento que já temos muita informação. Já sabemos como cuidar e como não cuidar, o que fazer e o que não fazer. Claro, el momento que salir algo que nos dé a orientação de como sermos sanados de esto, muito bem. Pero eu creio que agora, em nosso meio principalmente, é o momento de mandarmos palavras de força, palavras de encorajamento, de fortalecimento de nossa fé. Não é mais hora de mandar vídeo de pessoas sofrendo, que não conseguem respirar, não é hora de mandar uma mensagem, uma foto de uma pessoa padecendo, porque isto nos leva, de uma certa maneira, a quedarnos desesperados, a quedarnos com medo, e nós não recebemos o espírito de covardia ou de medo, mas recebemos o espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Então, este momento, creio que não é mais o momento de mandarmos este tipo de mensaje, pero aprovecharmos y mandarmos mensajes de oraciones, de versículos, como algunas veces algunos hermanos están haciendo, ¿no? Que ningún mal va a atingir nuestros pisos, ningún mal va a llegar en nuestras casas. ¿Por qué? Porque esto es hablar de lo reino de Dios. Y Mateo capítulo 7 habla que si buscarmos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, todas las otras cosas nos serán dadas por añadidura. Então, o que temos que fazer agora? 40 dias, quarentena, buscar o reino de Deus e sua justiça. Jesus está nos dando o privilégio de buscarmos suas coisas. E Ele está falando para nós, agora é hora de sentarmos e falarmos de maneira séria. ¿Dónde estou em tu coração? ¿Soy o primeiro ou soy o último? Eu sou aquele que tem realmente o senhorio sobre tu vida ou está buscando outras coisas? Porque o tempo está cerca. As profecias estão se cumprindo. E hoje estávamos falando com a irmã Odete. Os sinais estão muito claros. Não necessita muito para entender. Se ler um pouco de Apocalipse e de escatologia, os sinais estão claros. Mateus 24 e Lucas nos mostra o resumen de tudo o que está ocorrendo. Y este año empezó en la orden, ¿no? Empezó con guerra, rumores de guerra, después vino catástrofes y ahora pestes, como Lucas habla. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Somos prudentes? ¿Estamos vigilando y buscando el reino de Dios en primer lugar? ¿O vamos a seguir de cualquier manera? No es hora más de seguirnos de cualquier manera, amados hermanos. Es hora de realmente entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Que Deus realmente tenha a primacía, seja o primeiro, seja aquele que esteja queimando em nosso coração,
sea aquel que realmente esté en nuestros hogares, nos hablando de su reino, nos hablando de su justicia, nos hablando de su vida, porque é isto que vai nos levar a sermos vencedores. É isto que vai nos levar hasta el final. E aquele que perseverar hasta el final, este será salvo. Si queremos la salvación, tenemos que perseverar hasta el final. ¿Y cuál es el combustible que va a nos llevar hasta el final? Es la presencia de Dios, es la palabra de Dios, es la oración que va a nos seguir hasta el final. Fortalecendo nuestra fe, fortalecendo nuestro corazón, nos llenando con la palabra de Dios, ciertamente vamos a llegar hasta el final. Ciertamente vamos ser vencedores. Ciertamente vamos reinar com Cristo. E vamos aproveitar este momento que estamos passando. Vamos aproveitar esta situação que está a nosso derredor para sermos fortalecidos em la presença de Deus, para llenar-nos com a palavra de Deus. Realmente trazer para nossa vida, para nossa experiência, este versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Que Jesus, apresentando-se vivo, esté en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras casas, hablando para nosotros sobre su reino, sobre su voluntad, sobre su deseo para nosotros. Amén. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Amém, manos. Senhor Jesus. Amém. Eu desfrutei muito do que falou Tarek, não? Porque é meu sentimento esses dias. Eu não sei vosotros, para mim, é um sentimento de gratidão ao Senhor por ter a oportunidade de hoje poder me envolver a Senhor para llenar meu espírito e minha alma com sua palavra. Esses dias tenho aproveitado, não? Vou vir de Brasil 3 de março e assim uma semana, não? Que não posso sair de casa e tenho aproveitado para desfrutar muito do Senhor. Como falou Tarek, a palavra de Deus é para ser cumprida, não? O que estamos mirando hoje é o cumprimento da palavra do Senhor. Pero eu tenho que reacionar, não, a isso. E como? Llenando mis vasilhas, llenando mi lâmpada, não? Com a palavra do Senhor. Mirando que tudo que está passando é necessário para que venga o Senhor Jesus, não? E também no país que nós outros vivimos, as pessoas não creem muito em Deus. Então, é uma oportunidade maravilhosa para pregar o evangelho. Eu trabalho só com pessoas da Igreja Católica. E para mim tem sido uma experiência maravilhosa. Porque eu trabalho só com curas, não? E são pessoas que vivem no monastério há mais de 40, 50 anos, pero não conhecem a palavra, não? Então, quando vamos à hora da comida e começam a falar, tal, e eu tenho a oportunidade de poder desfrutar com eles da palavra. Então, esses dias, antes da quarentena, foi nosso primeiro e último dia de trabalho, quando vou vir de Brasil, e tivemos uma oportunidade maravilhosa de compartilhar a palavra. Estava no início, não, dessa situação aqui em Espanha, e eles estavam falando tonterias e tal, e eu disse, não, a palavra de Deus tem que ser cumprida, não? E todos pararam e me miraram assim. E eu vi que, embora as pessoas tenham beleza de cristianos, não? Tenha porte, pode parecer ser cristiano, falta raízes. E nós outros, que temos a oportunidade de ouvir as palavras que estamos ouvindo, devemos ter raízes em Senhor. Nos aprofundar, aproveitar todas as situações para nos aprofundar na palavra, para ser llenos da palavra do Senhor, para que quando tenhamos a oportunidade, poder profetizar de um Deus que temos provado em nossa vida, de um Deus que é tudo para nós outros, que não importa se está bem ou se está mal, se temos o Senhor, estamos felizes, irmãos. E eu comparto piso com um matrimônio espanhol, e os dois ha crescido toda a sua vida na Igreja Católica. E aí foi algo maravilhoso que aconteceu, não? Eu estava em minha habitação e me chamou a senhora e disse, Michele, pode vir aqui. E eu fui à sala
E começamos a falar, não? Eu disse, não, que eu queria que tu falasse um pouco sobre tudo que tu lê. Isso foi uma experiência maravilhosa. Hablamos por quase umas 3 horas de la palavra, leemos a Bíblia, oramos, compartimos o Senhor. E eu tenho visto que a oportunidade de estar em nossa casa é para isso, é para nos volver ao Senhor mais, é para nos aprofundar em Senhor. Não perdemos o tempo, não. Hacemos muitas coisas, temos muitas coisas para ser, mas o nosso foco tem que ser a palavra de Deus. Porque essa palavra precisa habitar em nosso coração. Não é algo que tem que ser superficial em nossa vida, não. Tem que ter raízes em nós outros. Aí que queimar em nosso espírito isso, não? É isso que eu sinto esses dias, não? Que eu necessito ser fervorosa em meu espírito, servir ao Senhor. Que eu não posso deixar que o fogo do espírito se apague em meu interior. Mas que tudo que está passando possa para abrir nossos olhos, não? E nos volver mais e mais ao espírito. Jesus é Senhor. Essa questão dos 40, né, da quarentena, do número 40, do que significa. Essas questões do número 40, da quarentena, o que significa? Essa questão da oportunidade que o Senhor dá para nós, né? De voltar para Ele, porque Ele quer fazer alguma coisa. Ele está preparando alguma coisa diferente para nós, algo melhor para nós, algo que Ele quer nos ensinar. Esta questão de que o Senhor quer fazer algo, Ele está preparando algo melhor para nós. Ele quer fazer algo melhor com nós. Eu estava conversando hoje com o Antônio, acho, com meu esposo, que nunca mais nós, cristãos, vamos ser como éramos antes. Eu estava falando com meu marido, Antônio, que nunca mais seremos hoje como éramos antes. Existe dentro de nós, já que o Senhor já nos deu, um bom depósito. Nós temos a palavra dentro de nós. Existe dentro de nós algo que Deus já nos ha dado, que é um bom depósito. É sua palavra que está dentro de nós. A gente tem que... Eu estava falando com meu filho também. Eu me sinto privilegiada de, nesse momento, estar aqui e viver. Parece meio estranho, né? Como que você está feliz de ficar presa dentro de casa, de não poder sair, não poder ir para as reuniões. Eu estava falando com meu filho que me sinto de certa maneira privilegiada de estar vivendo essas coisas. Parece meio raro isto, não? Como se pode dizer que estás feliz ou privilegiada em viver uma situação que está cerrada em tu casa e não pode ir à igreja? Mas isso é porque nós temos a palavra. Eu conheço a palavra e a gente consegue perceber que o Senhor está fazendo algo. O Senhor permitiu. Tem um quadro que precisa aparecer, se formar para que o Senhor volte. Pero isto eu sinto porque eu conosco a palavra, eu tenho a palavra. É cenário que realmente tendría que ocorrer porque Deus quer fazer algo. Deus está cumprindo sua palavra. E nós temos isso dentro de nós, irmãos. Estava falando, conversando, que a gente é família, né? Como a gente está muito preso dentro de casa, e a gente fica conversando muito mais, como o Tarek falou, né? Nós estávamos falando, e como estamos todos cerrados dentro de casa, é família, e vamos falando muitas coisas. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. Nós temos a revelação do que está acontecendo e muita gente não tem. As pessoas aí fora não sabem o que está acontecendo. Nós recebemos a revelação e sabemos o que está ocorrendo, mas há muitas pessoas na calle que estão fora que não sabem o que está ocorrendo. Sim, e com essa questão dos 40, eu ganhei muito dessa questão do que significa os 40, né? O Senhor está nos dando um período para nos preparar, porque Ele vai fazer algo grandioso, como se não fosse os 40 dias que o Senhor passou com os discípulos falando do reino, não teríamos o capítulo 2 de Atos, onde o Espírito desceu. Eu desfrutei muito deste tema de los 40, não? Como Deus quer fazer algo, Deus quer realmente cambiar algo, quer fazer algo grandioso em nós. Se não for esses 40 dias em Hechos capítulo 1, não teríamos o poder e a autoridade de Hechos capítulo 2. Deus não poderia hacer nada allí. Então, o que está ocorrendo hoje é realmente Deus trabalhando em nós, nos preparando para a sua obra. Aí, por fim, eu só gostaria de encorajar os irmãos. Nós somos a gente está no mesmo corpo, sofrendo as mesmas coisas, devemos nos encorajar e nos fortalecer mutuamente
e usando essa ferramenta, né, que é a internet que o Senhor permitiu, nos deu. Y para finalizar, yo quería encorajar a los hermanos, decir que somos miembros de un solo cuerpo, hacemos parte del mismo cuerpo, estamos pasando por las mismas situaciones, sufriendo juntos, y aprovechar la tecnología, la internet, esas cosas para podermos tener este tipo de comunión y estarmos juntos en oración por este periodo. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Jesús es el Señor. Bueno, damos gracias a Dios por el tema que nos ha compartiendo Tari, y lo que les ha compartido es cierto, es un tiempo para reflexionar, para meditar y para realmente pues buscar más de las cosas del Señor, porque muchas veces, lo digo por mí misma, oramos temprano, es una oración live, regresamos, nos acostamos y en realidad pues creo que he tenido ya al Señor un poco, no con esa vehemencia de buscarlo como al principio. Este tiempo a mí me está ayudando mucho porque estoy buscando mucho del Señor, estoy escuchando mis prédicas, estoy renovándome, leyendo más libros también, leyendo más de la palabra, y es un tiempo de renovación en mi vida. Le doy gracias al Señor y yo creo que el Señor tiene un plan maravilloso en cada uno de nosotros porque nos está dando la oportunidad que como pueblo debemos de buscarlo, como dice su palabra en 2 de Crónicas 7:14, ¿no? Y realmente nos humillamos y porque nos ayude, porque esta pandemia, el Señor nos va a escuchar, nos va a oír y Él nos va a responder. Hoy día he tenido una noticia de una hermana de una iglesia, es esposa de un pastor, está ingresada con el coronavirus, ¿no? Pero en mi oración le decía, Señor, tú tienes un propósito. Si tu pueblo clama a ti sanidad, y esta persona, creo que los mismos médicos van a decir, pero si esta señora estaba con el corona, ¿y cómo es que se ha sanado? Yo creo que nuestra fe tiene que crecer y nuestra fe nos tiene que motivar mucho a orar por sanidad, para que el mundo entero vea que Dios es todopoderoso y que Dios todo tiene el control en sus manos. Yo creo que es un tiempo para poder predicar, para poder evangelizar, y nos está dando la oportunidad de renovarnos para poder salir cuando pase toda esta pandemia y poder predicar de la palabra del Señor. Yo creo que aún Dios tiene misericordia por el mundo que no conoce de Dios. Y esto no es solamente para nosotros, es para a nivel mundial, porque estoy conectada con Perú, hermanos de Perú que también me han preguntado, estamos orando. Es un tiempo de oración en unión. Creo que es una cadena de oración y le doy gracias a Dios por este tiempo realmente. Gracias, Tari, por compartir. Gracias porque también sí nos animamos los unos a los otros y creo que no hay que bajar la guardia de seguir orando, de salir a las 8, aplaudir por todas las personas que están apoyando en estos momentos, que están dando mucho de sus esfuerzos, lo que es sanidad, personas de los supermercados que también están arriesgando su vida de estar ahí proveyéndonos la comida, por todos, porque yo creo que de una u otra manera estamos colaborando. Que mis hermanos dejemos la guardia de estar en oración. Gracias, Tari, así me despido. Me gustaría compartir algo con los hermanos, si los hermanos me permiten, porque también me ganó mucho la palabra que Tarek habló con nosotros. Nosotros estamos cerrados, nos quedamos en nuestras casas, hay mucho tiempo, más tiempo libre ahora. Esto nos hace perceber, nos hace mirar a nosotros mismos y pensar, ¿qué estamos haciendo para Dios? Porque muchas veces pensamos, hacer cosas para Dios es salir de su casa, es, yo no sé, predicar el evangelio en las calles, hacer cosas grandes. Pero lo que Dios nos pide ahora es que nosotros hacemos cosas pequeñas. Y en las cosas pequeñas es lo que es más difícil, ¿no? Orar en su cuarto, en su habitación, orar en su habitación, usted y Dios. Hacer la lectura bíblica,
a tener comunión con Él. Cosas pequeñas que que debemos hacer en nuestras casas son las cosas más difíciles. Y ahora que Dios nos pide más comunión con Él. Por supuesto que podemos tener comunión con los hermanos por medio de WhatsApp, de teléfono y cosas así. Para mí, lo que es más grande es que me percibí haciendo, yo tenía mucho poca comunión con Dios. Ahora que estoy en casa, tengo más tiempo, consigo mirar mejor. Necesito más comunión. Gustaría de compartir una experiencia que tuve esta semana, porque yo estaba hablando con un amigo mío de Polonia, y él estaba desesperado porque su niño de menos que un año, creo que su niño no, es un bebé, él tiene 8 meses, yo creo. El bebé estaba teniendo convulsiones. Ellos necesitaron llevar a los bebés al hospital, pero con toda esa cosa de coronavirus, los hospitales están llenos, es mucho más difícil. Y él quedóse muy asustado. Y ese amigo mío no es un amigo que cree mucho en Dios, no, es más que él cree, pero no piensa mucho al respecto. Pero la primera persona que él pensó en ligar, en hablar esto, fue para mí. Yo pude decir a él que yo iría a orar por su bebé. Entonces, hermanos, ahora es un tiempo de transformación, como Tarek habló. Son 40 días, que es decir, transformación. Las cosas se transforman después de 40 días en la Biblia. 40 días en el diluvio, 40 días del desierto, 40 días de las apariciones de Jesús Cristo. Y todo cambia, todo muda. Ahora son 40 días de virus y todo va a cambiar. Nosotros como cristianos necesitamos estar preparados porque las personas van a venir a nosotros pidiendo oración, pidiendo cosas, y nosotros tenemos que ser fuertes y estar en comunión con Dios para ser las personas que van a dar aquella cosa que las otras personas necesitan, que es el propio Dios. Entonces creo que esto que me ganó mucho esta semana, creo que la palabra de Tarek es muy buena, y me gustaría de encorajar a los hermanos a fortalecer su comunión con Dios aún vez más. Creo que es esto que me gustaría compartir. Amén. Bueno, son tiempos, como habéis dicho, de volver a Dios, ¿no? Del día a día, del trabajo, del día a día de los niños, dedicamos más tiempo al trabajo secular y a nuestros niños, pero dejamos a Dios en tercer o cuarto lugar, ¿no? Y creo que todo lo que estamos pasando a estos días es para volver a poner a Dios en primer lugar, ¿no? Y son tiempos que nosotros cristianos aguantamos de manera diferente a los del mundo, ¿no? Nosotros tenemos a Dios a nuestro lado. Y esto nos basta para tener esa fuerza, para que, como has compartido, con 40 días, pueden ser también más. Estos 40 días para compañeros míos que son del mundo es un horror, ¿no? Para ellos. Están acostumbrados a salir, a ir a la discoteca el fin de semana, a hacer cosas, vivir o viajar, no sé qué, ¿no? No tienen Dios en medio de su vida. Para nosotros, ese es un tiempo de disfrutar también. Trabajar en familia, compartir a los niños. Y hay que tomar esta oportunidad para crecer, ¿no? Esa cuarentena no nos tiene que llevar al desánimo, sino a crecer, al contrario. Es lo que quería compartir con nosotros, hermanos. Hola, hermanos, buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Amén. Quería compartir sobre esto. Hemos sido muy llenos sobre la palabra del pastor Tari. La verdad que es la verdad lo que él está diciendo, ¿no? Que dice, ¿no? Que es una cuarentena para que nosotros, para que la iglesia, su iglesia del Señor se prepare
porque la verdad que creo que nos falta preparación. Una iglesia que no estamos preparados, que quizás todavía no venga el Señor, todavía ese tiempo, pero nos está enseñando muchas cosas para los que no creen en el Dios, que tenemos un Dios poderoso, y para los que creemos en Dios, nos está advirtiendo que es un Dios amoroso, pero así como amoroso es, también es fuego consumidor. Entonces yo pienso que tenemos que estar preparados, pedir al Señor, como decía el pastor Tari, ¿no? que nos fortalezca nuestra fe, que nos siga fortaleciendo, dando el conocimiento necesario para poder afrontar esta situación, y porque el Señor tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros, y ese plan y ese propósito es llevar la buena nueva, salir a predicar. Creo que una iglesia que no está activa, el Señor está mirando todas estas cosas, es el momento de prepararnos, de seguir adelante, y animar a todos los hermanos que tenemos un Dios poderoso y confiar en Él. Él es el único que podemos confiar y tener fe, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no nos tenemos que preocupar, al contrario, llenarnos de fe y del fuego del Señor para seguir adelante en su obra, porque nosotros somos, como decía el pastor, sus representantes aquí, ¿no? Aquí en la tierra somos sus representantes. Y yo, bueno, le digo muchas bendiciones para todos los hermanos que verdaderamente han sido alcanzados por este virus, que Dios Todopoderoso ponga su mano, lo pueda sanar. Que Dios lo pueda salir, y para todos los que no conocen de que verdaderamente existe un Dios poderoso, que Dios lo traiga con su lazo de amor a sus pies, para que ellos conozcan la verdad, para que conozcan que verdaderamente el hombre sin Dios no es nada. Todos dependemos del Señor, y por eso Él es el camino que tenemos que emprender, que seguir adelante, hermanos. Tenemos que estar unidos más que todos en un solo sentir. Tenemos que estar juntos orando por todo este mundo, por toda su creación de Dios, porque es la creación de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estamos aquí, como decía, por un plan, ¿no? Un propósito, y tenemos que cumplir ese propósito. Así que los animo a todas las iglesias, las denominaciones, lo ha puesto el hombre en este mundo. Dios tiene su único cuerpo, es Dios, viene por una sola iglesia. Y la iglesia somos nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo, cada uno es una iglesia. Por eso la iglesia está activa ahora, así como lo estamos haciendo nosotros, para todas las iglesias, cada uno en su casa, orando, fortaleciéndose de la palabra, teniendo comunión con el Señor, y seguir adelante, hermanos. Amén. La verdad que les agradezco bastante que Dios me haya puesto esta hermosa familia espiritual. Amén. De poder compartir, de poder estar juntos, unánimes, en un solo sentir. Amén. Hola. Hola. Buenas, ¿me escuchan? Sí, escuchamos muy bien. Queridos hermanos, pues ante todo agradecer a Dios por hacer posible que tengamos la comunión de la iglesia, ¿no? Que para Él nada es imposible, que aunque venga un virus, una pandemia, cualquier mal, que siempre triunfará la palabra del Señor, y lo está demostrando una vez más, haciendo posible esto que estamos haciendo ahora como familia. Realmente todo este tiempo nos tiene que servir para hacer mucha reflexión, ¿no? En nuestro día a día, para poder siempre invocar a la palabra del Señor y poder fortalecernos, ¿no? Y también de poder depender de Él y tener más hambre de su palabra, hermanos. Y realmente todo este tiempo estamos a 7 días de estar en cuarentena, y realmente nos sobra tiempo para hacer de todo. Y prioridad tiene que ser alimentarnos de la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo también nosotros como familia, ¿no? Y haciendo oración por todo esto, que sí es que es la hora del Señor, que nos renueve mediante esta manera, que la vida cristiana vaya mejor. Entonces, yo realmente agradecida por este momento, porque es una felicidad de poder sentir que sí tenemos una familia, que es la iglesia en Barcelona. Y también agradecer al hermano Tarek por tocar estos temas tan importantes que son, ¿no? De llenarnos de fortaleza, y realmente que estemos siempre unidos mediante esta cadena de oración por la iglesia, por cada uno de los miembros de la iglesia.
que ya somos mucho, porque la iglesia ya se ha edificado, hermanos, ya somos una familia y esto está con mucha energía porque se nota, se siente, y además se siente la presencia del Señor, ¿no? Y yo, pues nada, agradecerles, hermanos, porque hemos hecho posible esto y ojalá que mientras pase toda esta situación, sigamos teniendo este tipo de comunión porque lo necesitamos. Necesitamos estar unidos en comunión, en oración y en todo lo que es para adorar al grande, ¿no? Que es el que realmente le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque sin él nada somos, hermanos, nada. Y esta semana hemos tocado muchos temas que realmente estamos descubriendo en la palabra, que hay muchas cosas que preguntar, pero con este medio tal vez es un poco más complicado, ¿no? Para no alargar, simplemente, hermano, cuando nos veamos hay muchas preguntas por hacer. Puede preparar. Pero fortaleciendo de la palabra, hermanos, y aprendiendo mucho. Que el Señor nos bendiga, que nos siga dando ese espíritu de amor, de fe para Él, que para todos nosotros, que la gloria es para Él y que los queremos muchísimo y esperemos pues todo este tiempo que pase pronto y que se haga siempre la voluntad del Señor. Amén. Y bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Amén. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Essa semana fui muito encorajada, né? Por isso falar, porque com Hannah aqui, né, em nosso piso, e sem poder sair, então eu falei para ela, não? Hannah, recuerda que em el arca de Noé, os animais e a família de Noé se quedaram por 40 dias e 40 noites ali, não podiam sair de ali, né? Estavam cerrados hasta que a lluvia passasse, se fuera. Então, isto compartilho com Tarek, não? Esse sentimento que às vezes possuiu a casa de Noé, né? Que não poderiam sair, mas ao final foram salvos, né? Senhor Jesus, pero o que nos salvará mesmo, né? Nossa comunhão com o Senhor, né? Como os irmãos compartilharam, né? Nossa comunhão com o Senhor é que necessita ser fortalecida. Eu hago parte do grupo que para mim atualmente, né, na fase que estava, primeiramente a ser, já pensava, já despertava, pensando em que devo ser. Pero, oh Senhor Jesus, né, esses dias o Senhor está nos alertando, se não é despertado, necessito despertar agora, que quem hace as coisas é Ele, né? Ele está à frente, Ele é nosso Senhor, é o Senhor de nossa vida. Eu estou cuidando a um Senhor, então estou indo todos os dias, das 9 às 14 horas. Estou indo ali com Ele, e graças a Deus, irmãos, ele não escutava a palavra, mas agora Ele falou, agora escuto a palavra e me está gostando. Né? Isso é uma prova da salvação de Deus em sua vida, né? Graças ao Senhor pela vida de Sr. Juan. E cada um de nós podemos testificar, né? Eu percebi que Hannah estava aprendendo muitas coisas malas na escola. Desde pequena, tem só 3 anos de idade. Pero como absorve as coisas malas os niños? Então, esse tempo em casa está sendo muito importante para que infundamos a vida do Senhor em eles, não? Muito importante, temos esta de inculcar a palavra, né? Que o Senhor nos dê força a cada um de nós, né? Para termos essa palavra inculcada em nós, né? A palavra de vida, de fé, de salvação no Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, que nossas famílias sejam salvas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Glória a Jesus. Deus. Bueno, eu vou compartilhar algo. Posso falar? Tá escutando? Estamos ouvindo. ¿Están escutando? Sí. Bueno, amén, hermano.
Amén, hermanos. É um pouco raro estar por aqui assim, hablando. É a primeira vez que hablo assim com tanta gente, pero a la vez, ¿sabes? Pero bueno, bien. No, me gustaría compartir a los hermanos que estos días el versículo que el Señor tienes me hablado muchísimo y que yo he tenido la experiencia mejor, ha sido el versículo de 2 Crónicas 7:14, ¿no? Que dice, si humillarem mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y este versículo es el versículo que más tengo orado sobre él, porque sobre todo que dice todo eso que dice Tarek, ¿no? Porque para nos humillarnos, ¿no? Y yo al principio cuando leí primera vez pensaba, su pueblo, pensaba que era todo el mundo, ¿no? El pueblo en general, así, ¿sabes? Los pecadores, ¿no? Y todos que somos pecadores, todos. Madre mía, mira lo que el Señor quiere, ¿no? El Señor quiere es que nosotros nos humillemos, quiere que nosotros invocamos a Él, oremos más también, invocamos más, oramos más, buscar su rostro. Todo esto es algo muy fuerte y al final este es mi oración de todos los días estos que estamos pasando y que los hermanos tengan fuerza. Yo estoy buscando en parte porque además de estar confinados en casa como todo el mundo, aún estoy sin mi hijo, sin mi marido que está en Brasil, no sé cuándo voy a volver. Y esto es que me aterra un poco, porque no sé el día que va a volver y todo esto. Pero tiene sido mi oración constantemente, ha sido este versículo. Y yo animo a los hermanos a seguir con este versículo. Yo creo que es una llave, una clave para que nosotros possamos esto, ¿no? Invocando más a Él, orar más a Él, buscar más su rostro. Y Él dice, ¿no? Que no final, ¿no? Que Él irá a nosotros desde el cielo y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Entonces, fue un versículo muy importante para mí esos días. Amén. Y esto, amén. Jesús el Señor. Bueno, Señor, te damos gracias porque el enemigo no va a poder prohibirnos reunirnos en los lugares de reunión, pero que tú nos has dado. Gracias porque con ella podemos compartir tu palabra, podemos animar los unos a los otros, orar los unos por los otros, Señor. Te pedimos por sabiduría y sobre todo por sanidad para este virus, Señor. Gracias por el parón que nos has hecho hacer, Señor, que tanto falta nos hacía, porque vivíamos un ritmo bastante loco, Señor. Te pedimos que nos prepares para lo que viene después. Lo que viene después va a ser muy duro. Después de tanto ERTE, después de tanta gente que se va a encontrar en la calle, tantos enfermos, que les va a costar recuperar, Señor. Te pedimos por sanidad y por fuerzas para glorificarte y predicarles a todos ellos, Señor, y serles de ayuda para todo aquello que les haga falta. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que nos des paciencia porque nos va a hacer mucha falta para estar 40 días confinados con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestras mujeres. Te pedimos que tú lo dirijas todo, Señor. Gracias por la obra de Tarik, de su familia, por todos y cada uno de los que están haciéndolo por otras vías, Señor. Donde sea predicada tu palabra, Señor, que sea bendecida y glorificada, bendito seas tú. Y te pedimos que nos guardes hasta volvernos a ver el sábado, si Dios quiere. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya.